Muy bien, nos acompaña Ricardo Delgado, economista, director de la consultora analítica, también asesor de Sergio Massa. Ricardo, un gusto. Es. ¿Cómo te va? Bienvenido, con mucho trabajo en este fin de año. Mucho, sí. Bueno, ahora en un ratito vamos a hablar del libro que acabas de publicar, lo presentaste ayer en Tigre, ¿no? ¿Hiciste la presentación? Exactamente, lo había presentado aquí en Capital, en la librería Cúspide, hace unos días, y ahora ayer en el Museo de Arte de Tigre. Un lindo evento, la verdad que muy contento. Dale, en un ratito vamos a mostrar el libro y vamos a charlar también del libro. Pero primero me gustaría repasar cómo ha cerrado el dólar en el día de hoy. Repasemos la cotización del dólar de acuerdo a lo que ya está marcando la página de Infobae. Esta es la portada de Infobae. Ahí lo tienen a la derecha. Dólar oficial 6.41, prácticamente una suba de otros 3 centavos. ¿Cómo está subiendo el tipo de cambio oficial? Tranquilamente va a llegar a 6.50 a fin de año. Dólar tarjeta, que es el dólar oficial más 35%, 8,65. Yo digo a la gente que viaja que se prepare que va a tener que pagar la tarjeta a 10, ¿no? Ya tiene que hacer la cuenta a 10 con este dólar tarjeta, proyectando lo que puede ser el valor en marzo o en febrero o en marzo. Dólar libre para abajo, bajó prácticamente 10 centavos, 9 pesos con 66, y el contado con liquidación, es decir, el dólar que surge del valor de los bonos y de las acciones en el mercado local versus el valor en Estados Unidos, 8 pesos con 50. Ricardo, ¿cómo estás viendo esta política cambiaria? Un poco más, creo, realista de parte de Juan Carlos Fábregas y del equipo económico, ¿no? Acelerando la suba del tipo de cambio. Sí, creo que la lógica es reducir la brecha. Estamos viendo que hoy tuvimos, creo yo, si no es la mayor, de las mayores subas en términos de centavos diarias. Ayer también había subido mucho. Subió mucho, es verdad. Y además estamos viendo un dólar marginal que se mueve, pero digamos, sube y baja, pero no, digamos, no da ninguna señal de que se acelere. Con lo cual, digo, hay una cierta moderación de la brecha, que me parece que es el primer paso para empezar a tranquilizar de alguna manera el mercado cambiario, sobre todo en un mes como diciembre, que siempre es un mes caliente en materia monetaria y cambiaria, ¿no? ¿Dónde lo quieren llevar al dólar? Es decir, bueno, me parece pasó a 6.40 casi, pasó de 6 a 6.40 y no nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta. A ver, me parece que lo primero que hay que decir es que este es el primer año por supuesto, desde que la presidenta es presidenta, desde el 2008, claro, en donde el dólar sube más que la inflación. O sea, hay una mejora en el dólar oficial, una mejora del tipo de cambio real, o sea, de la competitividad de aquellos que exportan o que compiten con importaciones. Este año, aún con una inflación alta, van a tener algunos puntos por encima. ¿Cuánto va a terminar subiendo el dólar este año? ¿Un poquito más de 30? Un poquito más de 30, alrededor del 31, 32. Claro, contra una inflación de, digamos, 37 y 28. Más o menos. Con lo cual, ese es un primer cambio y creo que forma parte de lo que hay que mirar para el año que viene. Creo que ya en la Argentina el dólar como ancla contra la inflación se dejó a un lado, y este año me parece que ha sido claro. Ya empezó esta política en el 2012, pero este año fue muy marcado, sobre todo ahora, ¿no? ¿Y la inflación cómo lo ves? Porque hemos tenido una aceleración en el segundo semestre, todavía más acentuada en el último trimestre, en estos últimos 3 meses, y ahora, bueno, se va con este tema de precios acordados, que ya lo han intentado. ¿Puede dar resultado? No. La verdad que me preocupa la inflación en la Argentina. Creo que el gobierno insiste en recetas que no han dado resultado. Esto es más Moreno sin Moreno, en un punto, con mejores modales, con menos discrecionalidad, quizá con menos teléfono a las 6 de la mañana, pero ciertamente sigue siendo el mismo esquema. Y estos 187 o por ahí productos que van a estar dentro del acuerdo no resuelven el problema estructural de la inflación en la Argentina, que es una economía que por diferentes razones tiene una tasa de inflación que supera el 20% por 7 años consecutivos, año por año. Entonces, eso evidentemente no se resuelve solamente con este tipo de acuerdos, y por eso estoy preocupado porque las primeras señales, incluso cuando hubo cambio de gabinete, del propio jefe de gabinete, se hablaba de consistencia de la política fiscal, monetaria y cambiaria. Capitani dejó trascender que iba a pedir 18% de aumento a las paritarias, ¿no? O sea, que se iban a caminar hacia ese camino, pero hoy parece inviable. Hoy parece inviable, por supuesto, por los episodios tristes y trágicos de la revuelta policial, pero ciertamente también porque creo que el gobierno ha dado marcha atrás con esa idea. Yo no sé si era una idea solamente de Capitanich o también Kicillof tenía esa idea, pero ciertamente ahí hay una puja, una tensión dentro del gobierno en materia inflacionaria, y me parece que hoy están ganando los que han fracasado antes. Yo comentaba hace un ratito que en el sector privado ya están descontando que las paritarias van a ser del 30%, o sea,
Y sí. Ese va a ser el promedio de aumento salarial para el 2014. Es complicado, ¿no? Manejarse con un aumento del 30. Con una economía que va a crecer, con suerte, la mitad de lo que crece este año. El año que viene, este año estamos cerrando en 3,6, 3,7 de crecimiento. El año que viene vamos a llegar con suerte a 1,5, con lo cual se le va a hacer a las empresas mucho más complicado. Hay que trasladar esa inflación con menores cantidades. Algunos lo podrán hacer, otros no, y entonces eso lo que va a frenar son decisiones de inversión, decisiones de empleo. Ahí hay una tensión, me parece, muy importante, que de vuelta desata el conflicto policial, pero de alguna manera ya estaba en el aire que iba a haber una presión salarial adicional que se va a hacer muy compleja de administrar. Hace un ratito hablábamos de la reunión que tuvo Capitanich con las prestadoras eléctricas y dijo, si ellas no se pueden hacer cargo de prestar el servicio, lo hacemos nosotros, dando a entender que puede haber una estatización. Hoy las acciones de Edenor están cayendo 10%, sí, claro. Subieron 250, justamente porque el mercado leyó de que al Estado no le iba a interesar hacerse cargo de las compañías eléctricas. ¿Crees que se va a llegar a ese punto? Me parece que el gobierno sigue errando claramente en su política energética y en su política de infraestructura en general. Creo que ese es el gran desafío en adelante que tiene la sociedad argentina, cómo reconstituir la infraestructura. Y el caso eléctrico, la crisis eléctrica que estamos viviendo, es parte de errores sucesivos de 10 años de malas políticas. ¿Resuelve esto? Me parece que no, porque de lo que se trata acá es de introducir inversión, generar condiciones para que la inversión llegue a la infraestructura, en este caso a la infraestructura eléctrica. Y la verdad que es difícil pensar que con estas condiciones de precios y de tarifas se pueda lograr un flujo muy importante de inversiones que se tiene que dar, no solamente en la distribución, estas empresas, Edenor, Edesur, Edelap, sino también en la transmisión y fundamentalmente en la generación. El problema que hoy tiene... No es solo un tema de distribución eléctrica, no es solo un tema en es un problema sistémico. Las escalas. Así es. Es un problema sistémico, es un problema que tiene que ver además con el hecho de que la matriz energética argentina es muy dependiente del gas y en consecuencia esto hace que también se requiera resolver el problema de cómo generamos gas en Argentina. No tenemos gas para proveer a las centrales térmicas. Exactamente. Y me contaban que incluso algunas centrales que andan a gasoil, hubo que importar gasoil en su momento de Venezuela, era un gasoil de mala calidad, con mucho azufre, entonces usó el gasoil venezolano en las centrales térmicas y las arruinó. Totalmente. ¿No? Bueno, estas cosas pasan. Y forma parte de la falta de política estratégica de largo plazo. Me parece que lo que no hay es una visión de qué tipo de servicios públicos se quieren tener en la Argentina. Me parece que hay una suerte de cierta culpa en relación a tener un sistema privado, que recordemos, el sistema o la privatización del sector eléctrico ha sido la mejor de las privatizaciones de los 90, este sector ha sido el mejor, digo. Si así estamos con el mejor de los servicios públicos, ¿cómo bueno, pero es un sistema que ha caído tanto, que las empresas son deficitarias, claramente, tienen patrimonio neto negativo, el Estado tiene que poner permanentemente plata para que las compañías sigan funcionando. O sea, son además, empresas privadas pero sostenidas por la ayuda estatal. Pablo, no nos olvidemos que además son híbridos, hoy Edesur y Edenor y otras. Además hay un regulador, que en este caso es el ENRE, y el regulador, lo escuchaba recién a Callejas, ¿por qué llega ahora el regulador? Y no llegó antes alertando, advirtiendo que esto se podía dar. Me parece que de vuelta hay un Estado ausente. Y entonces, en ese Estado ausente, creer que el Estado va a resolver el problema sistémico del sector eléctrico, yo lo veo muy poco posible. Muy cortito, el tema del grupo electrógeno para los consorcios, ¿es una solución? ¿Ayuda en algo? A mí me parece que no, es un parche más. La verdad que no soy especialista, pero creo que, de vuelta, estamos yendo al final de la cadena, es la consecuencia, pero no estamos resolviendo la causa. Yo creo que eso además me parece que encarecería muchísimo, entre otras cosas, las expensas que todos pagamos. Bueno, tengo aquí el libro que escribió Ricardo Delgado y que ha presentado en estos últimos días, La herencia, 30 años de economía argentina en democracia. Lo vamos a mostrar. Este es el libro flamante de Ricardo Delgado. Felicitaciones porque es un trabajo muy grande. Aparte, no sé cuándo estudié o te lo escribió otro. No, escribí yo. Porque realmente, ¿cómo hiciste para escribir este libro en medio de toda la tarea profesional? Sí, fue duro, la verdad que fue muy duro. Empecé con la idea a principios del 2012, del año pasado. Como faltaba por todavía un año largo para estos 30 años de democracia, uno se va relajando y este año fue, sacándole
horas a todo, al sueño, a la familia. Ahora vamos a hacer un repaso de alguna forma interactivo del libro, pero digamos, ¿con qué se va a encontrar la gente? Aprovechando que viene el verano, hay que llevarse material de lectura a la playa. Vamos a hacer, esto no es académico, ¿no? Me imagino. No. Entonces vamos a la playa con el libro La herencia. ¿Qué es lo que, claramente no es académico, no es un libro de historia tampoco, no es un libro de historia económica. Es como, y ahora sí, citando a un gran historiador, Eric Hobsbawm, decía que la historia en realidad no permite predecir el futuro, pero que de alguna manera permite saber qué hechos nuevos existen en el presente y a partir de esos hechos nuevos, sí, de alguna manera delinear algunas cosas para el futuro. Me parece que ese es el sentido del libro, tener una mirada crítica de los vaivenes que tuvimos que sufrir y soportar los argentinos en estos 30 años de democracia, haciendo obviamente, planteando lo que para mí son los ejes centrales, la inflación y la deuda como siempre, como espadas de Damocles sobre todos los gobiernos, de qué manera se resolvieron algunos de esos fenómenos. La convertibilidad destruyó la inflación, pero también destruyó el aparato productivo, generó alto desempleo, desarticuló la industria, en fin. Digo, esta idea de no ser nuevamente un laboratorio de experiencias exóticas, como fue la convertibilidad, como también hoy es el cepo, digo, cosas que nadie aplica en el mundo y que los argentinos, quizá porque nos creemos que somos diferentes al resto, que no lo somos, tenemos el mismo ADN, digamos, la misma genética que el resto de los humanos, hemos sido bastante afectos en estos 30 años. Bueno, vamos a repasar estos 30 años de democracia desde el punto de vista económico, ¿no? A ver qué es lo que pasó en estos 30 años con algunos personajes. ¿Cómo no? Que eso yo creo que nos va a hacer más llevadero, por supuesto, muy divertido. Ir transitando los 30 años que hemos caído una y otra vez en los mismos errores, insólitamente, ¿no? A ver si vamos empezando a analizar a los personajes que elegimos para hacer justamente este recorrido de 30 años. Juan Vital Zurril, ministro de Economía de Raúl Alfonsín, y destacamos un par de hechos de Juan Vital Zurril, se podrían haber mencionado otros. El Plan Austral, claramente lo más importante que lanzó Zurril en su gestión y que fue muy exitoso en la primera etapa, y después la debacle, el Plan Primavera. Exactamente. A ver, en el libro yo cito una frase muy divertida de Borges, que cuando asume Zurril en el año 85, en febrero del 85, el Austral se lanza en junio del 85. Claro. A ver, recordemos, el año 84 la Argentina terminó con 600% de inflación. 600. El primer año democrático entero, 600%. La dictadura nos dejó 300% de inflación. Digo, para ponerlo en términos de, ¿no? Decía Borges en ese momento, en alguna revista de la época, decía que si es de adrogué, debe ser bueno. Así es la frase y está citada en el libro. Y es muy interesante. Yo le tengo un gran respeto profesional a Juan. ¿Por qué anduvo también el Plan Austral en una primera etapa y después colapsa? Yo más o menos intuyo de qué se trató, pero me parece que hubo, rápidamente se logró desinflar la economía. Sí. Vale la pena, como nota al pie, decir que la desinflación de la economía del Plan Austral en promedio fue 2% mensual, que es la inflación que tenemos hoy. Claro. Este es un buen aprendizaje de los argentinos. Con 2% mensual, que estábamos muy contentos y que le permite al gobierno de Alfonsín en el 85 ganar cómodamente las elecciones, la primera elección de medio término, hoy los argentinos estamos muy locos y muy bien, que así sea, por este 2%. Aprendizaje. Hay que ver de dónde veníamos, ¿no? Claro, del 600. Hay que ver, claro, obvio. Es cierto, y en otro mundo es cierto también, pero digo, hay como reacciones más interesantes desde el punto de vista social. Y lo que termina derrumbando el Plan Austral es el gasto. Me parece que fue rápidamente largar aumentos salariales por encima de la posibilidad de la economía, porque la economía reaccionó, pero no estaba reaccionando tan rápido como esos aumentos que también tenían parte de esa memoria del 600% del año 84. Interesante que lo cuentes ahora, porque estamos también en esa estamos en una... Exactamente, en este momento. Exactamente. Sí, me parece que, bueno, el Plan Austral fue el primer intento serio, me parece, de estabilización de precios. Greenspan, el ministro anterior, no había logrado resolver nada, y tenía una mirada bastante ingenua. Muy interesante también esa mirada, porque es una mirada más de acuerdos, de metas, de precios, cosas que, bueno, terminaron en este 600% de inflación. No estamos hoy en eso, ni hay condiciones para esa inflación, pero también vale la pena marcarlo. Plan Primavera me parece que, bueno, fue el último intento de evitar la hiper y un intento que falló. Allí, en ese Plan Primavera, el que era secretario de Industria era Roberto Lavagna, que, recordarás, se fue justamente porque
hablaba de un festival de bonos. El gobierno se la pasó emitiendo bonos de todos colores, nombres que parecían medicamentos, ¿no?, para conseguir financiamiento, cosa que elevó muchísimo la tasa de interés y le generó un enorme pasivo al Estado. Y terminamos en la hiper del año 89. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido de estos 30 años de democracia, siempre hablando de la economía, y obviamente el otro personaje que aparece superada la etapa de Alfonsín en la década del 90. Domingo Cavallo, ministro de Economía de Menem, y también luego de la Rúa. Hechos destacados, por supuesto, pueden ser muchos, pero la convertibilidad y después, obvio, el corralito. Ok, la Argentina venía 89-90, inflación promedio 3.000%. En promedio, 4.900 fue en el 89 y algo parecido a 1.500 en el 90. Digo, había que hacer algo con la inflación. Y lo que se hizo fue básicamente lo que se hacía y se utilizó en otros momentos históricos muy lejanos, que fue una caja de conversión. Inhibir al Estado de la capacidad de emitir moneda. Lo que era el patrón oro en su momento pasó a ser el patrón dólar. El patrón dólar, exactamente. Y se ató, bueno, primero hubo una devaluación fuerte y se llegó a este famoso 1 a 1, era 1 10.000 y después se sacaron los 4 ceros y quedó el famoso 1 a 1, un peso, un dólar. De vuelta, era un experimento de última instancia, exótico, una especie de manotazo de ahogado que desinfló rápidamente la inflación. Digamos, 91 y 92 tuvimos inflaciones altas. Claro, eso también complicó. Y atrasó el tipo de cambio real. Porque costó dominar la inflación hasta llegar a casi... Inflaciones altas, claro. El buen año fue el 93. Recién, el buen año fue el 93. Teníamos 25% de inflación aproximadamente por año, que obviamente te generó... Era 25% de inflación en dólares. En dólares, exactamente. Ese era el problema. Pero bueno, y la convertibilidad, como las cajas de conversión, terminaron como tenían que terminar, con una crisis explotando porque no se podía devaluar. Y me parece que de alguna manera los argentinos aprendimos, en un sentido, que estos experimentos exóticos no terminan bien. Tuvo la mala suerte Cavallo de atarse a una moneda súper fuerte, ¿no? Porque el dólar en ese momento estaba súper apreciada contra otras monedas. Sí, pero es un riesgo, obvio. Esos son los riesgos cuando uno toma estos instrumentos, claramente. Te puede ir bien un tiempo más, pero más tarde o más temprano eso pasa. Y lo peor que me parece que tuvo la convertibilidad, entre otras cosas, es creernos que ese instrumento de estabilización de precios era un modelo. Y los argentinos creíamos que la convertibilidad era un modelo, y que era un modelo que aplicábamos solamente los argentinos y que nos iba bien, ¿no? Y me parece que bueno, la realidad terminó dándonos contra la pared y terminó como terminó. Bueno, vamos a acelerar en este repaso económico de los 30 años de democracia. Nuestro nuevo personaje. Bueno, nos olvidamos del corralito. Pero el corralito está también atado a esto, ¿no? Sí, Jorge Remes Lenikov, primer ministro de Economía de Eduardo Duhalde, y los hechos destacados. La devaluación, que vino luego de la explosión de la convertibilidad y el corralito, y luego la especificación. Sí, a ver, me parece que, bueno, como todo primer ministro, después de una gran crisis, es el que hace el ajuste más... El trabajo sucio. El trabajo sucio, el ajuste... ¿Lo hizo bien ese trabajo? Yo creo que sí. ¿Era lo que había que hacer? Desde el punto de vista fiscal estuvo bien hecho. Podemos discutir la devaluación asimétrica, podemos discutir... pero me parece que volver a tener moneda... Recordemos que en esa época también la discusión era... La Argentina no puede tener moneda, es modelo Ecuador, vamos al dólar, dejamos de tener peso. Había muchos, economistas incluso, que pregonaban, cerremos los bancos y creemos una banca offshore. Digo, la Argentina sin pesos, la Argentina con dólares, Ecuador. Y había que dar esa batalla, y me parece que digamos, esta línea en la que obviamente estaba Duhalde, pero también estaba el alfonsinismo de entonces, y parte, digamos, de lo que había quedado de la alianza con el Frepaso, digamos, dio una batalla por mantener como moneda al peso. Por supuesto, el 2002 fue un año muy, muy negativo, y estos primeros 4 meses que estuvo Remes Lenikov también. Creo que hubo una ingenuidad muy grande, creer que el fondo iba a poner 20.000 millones de dólares para estabilizar. Hubo que arreglarse solo, ¿no? Hubo que arreglarse solo, claramente, el fondo se sabía que no iba a dar ningún tipo de asistencia a la Argentina, y bueno, y el ajuste por eso fue también mucho más violento, ¿no? Bueno, y cerramos con este último personaje, aunque obviamente uno podría agregar más. Sí, claro. Roberto Lavagna, ministro de Economía de la segunda etapa del gobierno de Duhalde y luego de la primera de Néstor Kirchner. Hechos destacados, yo elegí 2, pero pueden haber otros, ¿no? Primero, la eliminación de las cuasimonedas, que es todo un símbolo, sí, claro, y después el pago al Fondo Monetario.
Sí, yo te agregaría otro, que es simbólico, pero bien vale la pena. En esos primeros 4 meses del 2002, los bancos estaban más cerrados que abiertos. La Baña asume un sábado, 29 de abril, lo recuerdo bien, y su primera medida, ese mismo sábado, dijo: el lunes se abren los bancos. Abren los bancos. La presión, y los bancos no se cerraron nunca más, se abrieron. Y la presión que tuvo de los bancos La Baña ese fin de semana fue violenta, violentísima. Los bancos no querían abrir, porque sabían o pensaban, y esa señal descomprimió. La cadena de pagos empezó a funcionar y a normalizarse, parte del ajuste fiscal ya estaba hecho. Puede ser una enseñanza para el cepo, ¿no? Y me parece que no se puede, algún día, se termina el cepo cuando y la veamos brecha, qué pasa. pero cuando la brecha sea más pequeña va a haber mejores condiciones. Yo creo que La Baña ha sido claramente el mejor ministro de Economía que tuvo la democracia. Y después de La Baña, bueno, ya cambió completamente el manejo económico del kirchnerismo. Sí, estamos hablando, bueno, quizás no Remeslenikov, pero sí de tres economistas que han sido primus inter pares, han sido los personajes centrales de los gobiernos. Me parece que eso ha terminado. Y me parece que también está bien que empiece a terminar eso. Creo que los gobiernos tienen que trabajarse desde la conducción política, por supuesto con racionalidad económica, que es lo que está faltando estos años, pero ciertamente. Pero me parece que esta idea de los argentinos de tener un ministro que nos va a salvar, parte de la enseñanza que planteo en el libro, no nos ha hecho bien, Ricardo, te quiero agradecer muchísimo haber venido hasta aquí en una fecha tan complicada. Un gusto, éxitos con este libro, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, hemos hecho...